Hace unos días realizamos un video titulado Clases virtuales, problemas y soluciones. El presente es la continuación de ese análisis temático, pero de una perspectiva mucho más detallada. Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En los próximos minutos continuaremos el análisis de la implementación de las clases virtuales en nuestro medio, respondiendo a 3 preguntas. ¿Cómo se viene haciendo? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y qué se necesita para ello? Quédate conmigo. Para empezar nuestro análisis de cómo se vienen implementando las clases virtuales en nuestro medio, debemos mencionar que existe una gran tendencia al uso mayoritario de las videoconferencias. Esto debido probablemente al surgimiento de aplicaciones como Zoom, Google Meet, Jitsi y otros. El problema del uso de estas herramientas surge frente al mal uso que hace el docente administrador de la videoconferencia de accesos como el audio, el chat, el compartir archivos, que usa el estudiante y distrae su atención al desarrollo del contenido que hace el docente. Mientras que el docente imparte su clase, el estudiante está con el audio abierto, haciendo preguntas, comentando cosas o se escucha sonidos ajenos al desarrollo de la clase, o mientras el docente hace la clase, el estudiante está en el chat conversando con otros compañeros de temas que no tienen nada que ver con la clase, o compartiendo archivos que no tienen nada que ver con la clase. Otro aspecto a considerar de parte del docente es la falta de monitoreo de la atención del alumno con respecto al desarrollo de su clase. El docente muchas veces se pone frente a la videocámara, desarrolla los contenidos que tiene que desarrollar y no sabe si el estudiante lo está siguiendo o no. Del otro lado de la cámara, el estudiante no tiene ningún problema en bloquear su cámara, irse a otro lugar, hacer otra actividad y luego regresar. O también cambiar de ventana y en su mismo sitio entrar a otras actividades. Y como decíamos en el punto anterior, distraerse ya sea con el chat o al compartir archivos con sus propios compañeros. Un tercer punto que observamos como falencia a cómo se viene impartiendo las clases virtuales es la inadecuada dosificación entre los recursos y las actividades que se promueven en la clase virtual. Entendamos recursos como aquellas herramientas virtuales que ofrece el docente al estudiante para facilitar su aprendizaje. Entendamos actividad como aquellas asignaciones, aquellas tareas que deja el docente al estudiante para que realice o para demostrar sus aprendizajes adquiridos. En palabras sencillas, los recursos es lo que el docente brinda y las actividades es lo que el estudiante entrega. En ese sentido, existe un mayor énfasis en la administración de actividades, fichas, asignaciones, trabajos, investigación, monografías. Se solicita al estudiante, pero existe pocas herramientas como recursos, más allá de las famosas videoconferencias. Un punto más a considerar es la falta de un adecuado acompañamiento de parte del docente a cada uno de sus estudiantes. Muchas veces, más allá de la administración de la videoconferencia, no hay otro recurso que le permita al docente asegurarse que sus estudiantes, de manera grupal y de manera individual, están adquiriendo los aprendizajes de la manera planificada. Otro aspecto a mencionar en nuestro análisis es la falta de promoción de estrategias para generar aprendizajes colaborativos. Esta falta se observa tanto en cómo se implementan actividades y recursos para ello. Un aspecto más a mencionar es el hecho que se ha descuidado significativamente las relaciones humanas en las clases virtuales. Ya no hay ese espacio de la interacción entre el docente y los estudiantes y entre los propios estudiantes. Se debe tener presente de que ya no hay el famoso recreo, que tiene una función importante en el desarrollo socioemocional del alumno. Las clases virtuales se limitan estrictamente a aspectos académicos. Y si hay algún tipo de relación social, es de manera transversal mientras se desarrolla la clase y no hay un espacio específico para ello.
Después de describir las características desfavorables en la implementación de las clases virtuales en nuestro medio, lo que sigue a continuación es realizar algunas propuestas de mejora. La primera de ellas tiene que ver con el uso de las videoconferencias, dada su tendencia a su uso mayoritario. Las videoconferencias son herramientas poderosas que aseguran aprendizajes significativos. Para ello, en su diseño, cuenta con una serie de medios que aseguran la participación del estudiante en esta generación de aprendizajes. Medios como el uso del audio, el video, el compartir archivos y el chat justamente van hacia ese fin. Sin embargo, es muy importante que el docente sepa gestionar estos medios y dé el acceso y limite el acceso en la medida que sea necesario, de tal manera que no interfiera con el desarrollo de su clase. Es como si yo en el aula presencial cuente con un proyector, cuente con un televisor, cuente con un equipo de sonido y todo lo tenga activado. Y esté hablando, dando la clase, y esté prendido el televisor y los chicos estén escuchando el equipo de música y todo interfiere. Si yo no sé decir, guarden todo que voy a hablar, ahora prendan el equipo de sonido, ahora apaguen el equipo de sonido, pongan el audio. Si no gestiono esos medios, lejos de ayudar, van a interferir y dificultar, que es lo que viene sucediendo. Una segunda recomendación es que el docente tiene que asegurarse que el estudiante preste la atención debida al desarrollo de su videoconferencia. Esto especialmente en los primeros niveles de educación básica regular. El docente no debe cometer el error de empezar a dar la clase y dejar al estudiante a su libre albedrío de quedarse sentado viendo la clase. Debe promover alguna actividad, dejar un resumen de lo que mencionó en la clase, la elaboración de un mapa conceptual, de un mapa mental, de una ficha de resumen, que obliga al estudiante a quedarse y prestar atención a lo que está impartiendo el docente durante la videoconferencia. Una recomendación más vinculada con lo anterior es que, así como el docente debe asegurar actividades que permitan al estudiante quedarse y prestar atención al desarrollo de la videoconferencia, estas actividades también pueden darse en la gestión de aprendizajes colaborativos. El docente no debe quedarse en dejar la ficha, el resumen, el trabajo monográfico individual, sino también gestionar actividades que obliguen y promuevan actividades colaborativas y aprendizajes cooperativos. Otra recomendación importante es el hecho que el docente debe dosificar adecuadamente la administración de recursos y actividades. Recuerden que recursos nos referimos a lo que el docente entrega y actividades lo que el estudiante entrega o devuelve. Hoy en día, este binomio recursos-actividades se ha limitado a videoconferencia, fichas. O en algunos pocos casos, videoconferencia, foro. Y existe una gama más amplia tanto de recursos como por ejemplo la entrega de enlaces a páginas virtuales, la entrega de libros virtuales, la entrega de videos didácticos y, ¿por qué no?, las videoconferencias como recursos y otros. Y como actividades, además de la famosa ficha, también puede dejarse un organizador gráfico, puede dejarse un cuestionario, puede dejarse una wiki para el trabajo colaborativo, puede dejarse una encuesta y diversas otras actividades que hagan un trabajo más diversificado y eviten la monotonía y el uso solo de la videoconferencia y solo de la ficha. Otra recomendación está relacionada con el mejoramiento en el acompañamiento de los aprendizajes de los estudiantes. Actualmente, muchos padres sienten que el acompañamiento del docente se limita al tiempo que dure la videoconferencia y no ve más apoyo de parte de él. Y de parte de los estudiantes, vemos que durante la videoconferencia trata de aprovechar para hacer alguna consulta. El docente que está concentrado en su clase no presta atención a esta solicitud porque le cuesta, porque claro, algunas aplicaciones tienen que levantar la mano o a veces el alumno enciende su audio para hacer la consulta y esto o bien el docente no se da cuenta con levantar la mano o considera una interrupción cuando el estudiante enciende su audio durante su clase y de una u otra forma no presta atención a la solicitud. Entonces, lo que se tiene que hacer es asegurar otros espacios más allá de la duración de la videoconferencia
para atender estas consultas, ya sea al final de ella, que es una opción, pero también en otros momentos, como por ejemplo minutos de tutoría individualizada de 10 o 15 minutos para cada estudiante, donde tenga ese espacio para hacer sus dudas y consultas. También se puede utilizar algunos recursos asincrónicos, como el uso de WhatsApp o la mensajería. De tal manera que el estudiante ve que tiene una atención sincrónica durante la videoconferencia, pero también otros espacios donde pueda ser atendido. Y también el padre sienta que hay una atención más personalizada hacia su hijo. Esta última recomendación que quiero compartir con ustedes no tiene que ver con el aspecto académico de la educación, sino más bien con el aspecto socioemocional. En ese sentido, el docente debe procurar espacios donde se promuevan las relaciones interpersonales entre él y sus estudiantes y entre los estudiantes en común. Ya hemos dicho que estas relaciones se vienen descuidando y son parte importante en el desarrollo socioafectivo del escolar. Entonces el docente debe también gestionar espacios solo y estrictamente para la socialización. Tengamos en cuenta que en el caso presencial, el alumno durante la clase tenía diversas oportunidades para socializar. El recreo, antes de la clase, después de la clase, en el break, etc. Ahora esas relaciones se han limitado y considerando que está todo el tiempo en su casa y que muchas veces no hay otra persona de su edad con quien socializar, entonces el docente debe gestionar esos espacios dentro de su clase virtual. Foros, wikis, videoconferencias, simplemente con el objetivo de socializar, deben ser promovidos. Abordando el tercer aspecto de nuestro análisis y respondiendo a la pregunta ¿qué se necesita para desarrollar adecuadamente una clase virtual? La respuesta es directa. Se requiere una buena aula virtual. Esta buena aula virtual tiene dos características: diversos recursos y diversas actividades. Ojo que estamos hablando en ambos casos en plural. Hemos dicho recursos, no hemos dicho videoconferencias. Eso significa que además de la videoconferencia, que es una herramienta poderosa, como ya lo hemos mencionado, existen otros recursos que el docente debe facilitar al estudiante para asegurar aprendizajes significativos. Otros recursos como acceso a enlaces a páginas web o base de datos, acceso a libros, acceso a videos didácticos elaborados por el propio docente tal vez, o de otras fuentes confiables. En el caso de las actividades, del mismo modo, estamos hablando en plural y no nos estamos refiriendo solo a fichas, como se viene haciendo. Y entonces el docente debe apelar a otras actividades que también generen que el estudiante tenga que poner en práctica lo aprendido y entregue un producto como resultado de ello, ¿no? Actividades como los foros, las wikis, glosarios, fichas de trabajo, ¿por qué no? Ya hemos dicho que también tiene su efectividad, ¿sí? Organizadores visuales, etc. Diversificando el proceso de aprendizaje y haciendo más motivador el proceso también para el estudiante. Estimados amigos, la coyuntura que se nos ha presentado nos ha generado un reto adaptativo. Y en el tema de la enseñanza-aprendizaje, la metodología virtual es parte de este reto. Asumámoslo. Confío en que lo vamos a superar y vamos a adaptarnos a las exigencias de este tercer milenio.